¿Le ha pasado que se siente débil, que usted dice, qué raro, me siento débil, como que no levanto, o a veces se corta y su piel no está sanando a la velocidad que debería? Es que su cuerpo no se está defendiendo bien y eso hay que hablarlo. Estamos con la doctora Rosario Espinosa Mora, ella es especialista médica interna, inmunología médica y bioquímica. Doctora, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se defiende el cuerpo de las bacterias que nos atacan, los hongos? Bueno, tenemos un sistema muy completo y muy complejo, con muchos factores, muchos componentes de la inmunidad que nos protegen, ¿verdad? En donde también pueden haber fallas eventualmente dependiendo del caso. Porque hay personas que pasan enfermas, doctora, que se resfriaron y a los 4 días andan con mocos de la semana con la garganta y no levantan. Sí, a veces lo que sucede es que primero entra una infección viral, por ejemplo, deja las defensas mal y posteriormente entonces entran otras bacterias o otros virus y entonces hacen infecciones en ese paciente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay ciertas condiciones crónicas que favorecen que hayan defensas bajas. Cuando usted se hace un examen de sangre y le dicen que los glóbulos rojos están reducidos y hay muchos glóbulos blancos, ¿qué es lo que le está haciendo ese examen? Bueno, cuando hay un exceso de glóbulos blancos siempre hay que estudiar al paciente por alguna enfermedad hematológica, ¿verdad? Porque podríamos estar, por ejemplo, ante una leucemia, ¿verdad? Cuando los glóbulos blancos están bajos tenemos más bien que pensar que el paciente quizás tiene una deficiencia inmunitaria. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando le entra una bacteria, un microbio, doctora? ¿Qué es lo que hace? Suceden una serie de reacciones, ¿verdad? Tenemos en primer lugar la inmunidad natural o innata, ¿verdad? Y posteriormente se generan reacciones que van a originar memoria inmunológica, lo que se llama la inmunidad adaptativa. Estos son una serie de procesos que ocurren durante varios días. Normalmente la inmunidad innata es la primera que nos protege, ¿verdad? Brindándonos esas primeras horas en la línea de defensa, las primeras 96 horas, por ahí estamos hablando. Luego a partir de eso se empiezan a establecer mecanismos ya de la inmunidad adaptativa y posteriormente generamos ya memoria, como a los 15 días subimos anticuerpos, por ejemplo, después de una infección viral, parasitaria, etcétera. Uno escucha por todos lados, es que tengo las defensas bajas, pero realmente, ¿qué es lo que está diciéndole el cuerpo a uno? Sí, eso siempre son señales de alerta, ¿verdad? Cuando una persona puede interpretar que tiene las defensas bajas porque se ha estado infectando, ¿verdad? En los últimos meses ha tenido diferentes infecciones, por ejemplo, en el transcurso de un año, pero también hay otras marcas, hay otras alertas que nos pueden decir a nosotros que estamos ante una baja de las defensas, ¿verdad? Por ejemplo, tener enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Manifestaciones alérgicas, etcétera. Hay una gran serie de factores de manifestaciones de unas defensas disminuidas. Doctora, ¿le parece si vamos con unas preguntas de nuestros televidentes? Sí, claro. Adelante. Doctor, vea, yo tengo una consulta, es que siempre que me hago exámenes los glóbulos blancos me salen bien altos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, en ese contexto hay que ver cómo... Don Jason, sí, en ese contexto hay que ver cuáles otros síntomas tiene esta persona, ¿verdad? Porque si solamente son glóbulos altos, entonces habría que ver cómo se ha comportado eso en el tiempo, ¿verdad? También en los periodos y ver cómo, digamos, esto se relaciona con otras alteraciones en otras partes del control metabólico, ¿verdad? No solamente del hemograma. Aprovechemos que la doctora está aquí con la siguiente pregunta. Doctora, a mí me gustaría saber, porque hay personas que son como muy dulces, que se les pega todo, la gripe, todo se les pega. ¿A qué se debe eso? Sí, eso Doña Aurelia, esos que no puede salir a la calle porque el otro tosió y ya se le pegó de un solo, ¿verdad? Sí, eso es muy importante lo que pregunta ella casualmente, ¿verdad? Sí. Por eso estamos acá hoy. Realmente con los adultos no es normal que uno tenga infecciones recurrentes. De hecho, que se considera que 3 o más infecciones al año en un adulto es una bandera roja, es un signo de alerta que nos tiene que hacer a nosotros pensar en que esa persona adulta quizás tenga una deficiencia inmunitaria hereditaria, por ejemplo. Así que no es para nada normal, siempre debe estudiarse, ¿verdad? En los niños, en cambio, es más fácil que tengan infecciones recurrentes, inclusive puede un niño tener unas 7, 8 infecciones al año sin que nos preocupemos de que sea una inmunodeficiencia, pero en el adulto siempre es una marca de alerta. Mucho cuidado, no más de 3 al año, dice la doctora. Adelante, la siguiente. Hola, doctor, le hago esta consulta, porque hay muchas personas que les da alergia el viento, el sol, el zacate, todo. ¿A qué se debe esto?
Sí. Qué interesante, doña Sonia, sí, ¿verdad? Sí, el zacate, el viento, que el polvo del Sahara, que todo pasan, ¿verdad? Riníticos todo el año. Sí, exacto. Aquí en Costa Rica tenemos muchas alergias y tenemos también mucha asma, ¿verdad? Muchas enfermedades alérgicas por diferentes factores. Eso también tenemos que estudiarlo y tenemos que tratarlo, ¿verdad? Los que somos alérgicos, lo digo por mí misma, muchas veces no nos gusta tomar tratamiento crónico, pero a veces sí tenemos para estabilizar las defensas, ¿verdad? Porque aquí lo que es un aumento de actividad de las defensas, más bien una reactogenicidad que se llama, debemos tomar antialérgicos por un tiempo prolongado. Eso a veces nos cuesta a los alérgicos y simplemente tomamos terapia de rescate cuando sentimos la rinitis o lo que sea, pero eventualmente vamos a requerir un tratamiento más prolongado. Bueno, vamos a aprovechar que la doctora está aquí con la siguiente pregunta. Doctor, quisiera hacerle una pregunta. Es que yo tengo una sobrina que se le hace como a un lado del labio un herpesito. ¿A raíz de qué se le hace a ella eso? Sí. Muy normal en niños eso, doctora, ¿verdad? Sí, en los niños es normal que se estén, porque ellos tienen un sistema inmune inmaduro y que se estén reactivando, digamos, infecciones virales. Sin embargo, hay que ver, dependiendo de qué tiempo de evolución tiene, cuántas veces se presenta esto, igual hay que ver cómo están esos anticuerpos, si de repente tal vez quizás tenga alguna deficiencia inmunitaria que hace que no se defienda bien contra los herpes. Existen algunos defectos de la inmunidad que solamente son muy puntuales, entonces hay pacientes que tienen herpes recurrentes y esa es otra de las alteraciones que uno puede orientarse para pensar en que estamos ante una deficiencia inmunitaria. Doctora, ¿cuál es el examen que hay que hacerse? Bueno, para nosotros los inmunólogos es muy necesario ciertos exámenes que hay que realizar, por ejemplo, las mediciones de los anticuerpos, el hemograma. Nosotros encontramos mucha información en un hemograma sencillo, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo están, por lo menos a grosso modo, los niveles de todos los glóbulos blancos y orientarnos por ese lado principalmente. Pero hay otros exámenes que son más especializados, como les decía, conteo de anticuerpos, ¿verdad? Las famosas inmunoglobulinas, los factores del complemento, que son proteínas que causan inflamación en la sangre, pero que son muy importantes para las defensas. Entonces, hay una serie de estudios que normalmente solo se hacen a nivel especializado de atención. Seguimos con las preguntas, doctora. Sí. Adelante. Doctor, es que soy súper alérgica y a mí me da alergia al polvo, me da alergia al zacate, me da alergia a todo. Y ahora con la ceniza me he puesto peor. ¿A qué se debe eso? Rincón de la Vieja que está haciendo lo suyo, Rincón de la Vieja, ¿verdad? claro, sí, y ahí tiene toda la razón de estar con esos síntomas, sí. Claro. Pero como les decía, las alergias lo que implica es que hay una hiperactivación de las defensas. Entonces, en ese caso, sí tenemos que hacer ciertos exámenes para ver qué tipo de alergia es y si el paciente podemos hacer algo para prevenir eso. Sobre todo la parte de la exposición es importante, pero esta paciente, por ejemplo, va a meritar posiblemente tratamiento crónico, lo que decíamos ahora. Sí, hay que parar eso de un solo. Sí, exactamente, porque el problema es que en las mucosas inflamadas a nivel nasal, por ejemplo, eso puede predisponer para que se colonicen de ciertas bacterias, ¿verdad? Y eso obviamente nos predispone a infecciones. Entonces, vamos a darle campo a otra televidente. Sí. Adelante. Que cuando en la casa hay un resfrío o alguien se enferma, ¿por qué los demás se contagian? Les da el mismo resfrío, que es mal de estómago. Les da cosas que no se entienden, entonces quiero saber esa pregunta, ¿por qué? Qué interesante lo que dice doña Vianey, porque eso es cierto, llega alguien a la casa y le pasa el moco al otro y le pasa la tos al otro y todos, ¿verdad? Va como en esa cadena. Sí, ajá. Eso se debe normalmente con las infecciones de ese tipo, uno piensa en infecciones virales porque son fácilmente transmisibles, ¿verdad? Igual no es raro que si estamos en casa y alguien desarrolla alguna diarrea viral, porque la mayoría de las causas son virales, entonces el resto de la familia también la padezca. Sí. Eso es normal, ¿verdad? Es normal porque vivimos en un ambiente cerrado con la familia y lo normal es que las infecciones se empiecen a transmitir a nivel familiar. Doctora, sí. Una ABC para no enfermarnos tanto, ¿qué hacer? Bueno, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, sí. Bueno, eso siempre me lo preguntan. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para mantener nuestras defensas adecuadas, para subirlas, sí, ¿verdad? Son cosas muy sencillas que también podemos tomar en cuenta para prevenir otras enfermedades o el resto de enfermedades, pero que normalmente no lo hacemos, como la dieta saludable, ¿verdad? Hacer ejercicio por lo menos 20 minutos por día, dormir bien, no manejar estrés, muy difícil en este tiempo, ¿verdad? Entonces son cosas que son más fáciles de decir que de hacer. Ciertamente
Definitivamente la dieta es muy importante, ¿verdad? Para un sistema inmune saludable tenemos que consumir proteína de buena calidad todos los días, ¿verdad? Tenemos que consumir alimentos altos en antioxidantes, como por ejemplo vegetales, frutas, eventualmente a ciertas edades suplementarnos con vitaminas, digamos, en los extremos de la vida, los niños, los adolescentes que están en crecimiento y los adultos mayores necesitan suplementación. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando las personas toman mucho antibiótico, verdad? Se enferman y empieza el antibiótico, pero siempre nos ha dicho, eso no es bueno. Sí, eso es muy malo, de hecho. Parte de nuestras defensas es también la microbiota que tenemos a nivel intestinal y de todas nuestras mucosas. La microbiota constituye, de hecho, una primera línea de defensa contra los microorganismos externos, etc. Entonces, por lo tanto, con los antibióticos lo que hace es seleccionar ciertas cepas de bacterias, ¿verdad? Y otros patógenos que pueden eventualmente proliferar más y entonces producir enfermedad. Las secuelas que ocasionan los antibióticos son bastante graves. Incluso se dice que después de un ciclo de antibiótico, la microbiota puede estar alterada inclusive hasta un año después de haberlo tomado. Así que sí es una cuestión grave. Y también generan el problema de las resistencias, ¿verdad? Hay madres y padres que dicen, es que mi hijo siempre anda todo moquiento, ¿verdad? Y si no está con mocos es que le duele la garganta. ¿Qué hacer con esos hijos y cuál es el examen que le digo? No, vamos a ver qué es esto y vamos a ver algo de fondo. Sí, lo principal, digamos, en ese contexto, lo primero es que hay que hacer un hemograma. Igual hay que acudir, digamos, en el caso de los niños a un pediatra para que lo examinen bien, ¿verdad? En los niños, la mayor parte de defectos del sistema inmune se detectan en los niños, entonces eso sí pueden ser señales de alerta, como les comunicaba. Hay que hacer definitivamente exámenes de sangre. Digamos, las deficiencias, los defectos de las defensas no se pueden diagnosticar solamente clínico, con los síntomas, ¿verdad? Sino que sí tenemos que hacer exámenes. Pero todo empieza con un hemograma, es lo más sencillo, y conseguimos mucha información. Doctora, hay el abuelito, la abuelita, ¿verdad? Las personas mayores, cada vez que se enferman muchos, lo primero que hacen es una diarrea. ¿Qué le puede estar diciendo el cuerpo a esos adultos mayores? Sí, las diarreas, bueno, igual dependiendo del tipo de patógeno, ¿verdad? De agente que lo cause, ¿verdad? Normalmente, si tenemos virus o bacterias intestinales, van a causar los fenómenos diarreicos. Pero también pueden ser secundarios a otras enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades médicas, metabólicas, que pueden estar haciendo diarrea crónica. ¿Verdad? Ciertamente no todo es atribuible, digamos, a infección. Doctora Espinosa, muchísimas gracias por defendernos por lo menos un ratito, saber que a dónde vamos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias por la entrevista. Quedo atenta para otras consultas, muy amables.